Capítulo 48. Y sucedió que después de estas cosas le dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José ha venido a ti, Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Entonces Jacob dijo a José: El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo: He aquí, yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son, Efraín y Manasés. Serán míos como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino a Efrata, esto es Belén. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: ¿Quiénes son estos? Y José respondió a su padre: Son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos a mí, te ruego para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. E Israel dijo a José: Nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. Y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: El Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre: No sea así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Mas su padre rehusó y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: Por ti bendecirá Israel, diciendo: Que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José: He aquí, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Bien, hemos lecturado el capítulo 48 y vemos aquí en el capítulo 48, luego que ya Jacob había pedido a José y había hecho que José jure que no lo dejaría en Egipto, sino que tendría que llevarlo a Hebrón, ¿sí?, a Canaán, que él tenía que ser enterrado ahí juntamente con sus padres. Recordemos que Abraham fue enterrado en Hebrón, en la cueva de Macpela. Bien, entonces ya Jacob está enfermo, ¿sí?, y Jacob va aquí a bendecir a los hijos de José. Jacob toma a los hijos de José como si fueran suyos, dice la palabra, ¿sí?, Efraín y Manasés. Cuando vemos que refiere a Efraín y Manasés, el versículo 1 vemos que dice: Él tomó consigo a sus dos hijos. ¿Quién? José. ¿A quiénes? A Manasés y Efraín. ¿Quién era el mayor? Manasés.
¿sí? Sin embargo, cuando vemos ya en el versículo 5, dice: ahora pues tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniera a ti a Egipto, míos son Efraín y Manasés. ¿Sí? Efraín y Manasés, el orden en el cual se está mencionando, serán míos como lo son Rubén y Simeón. Aquí sucede algo interesante. Cuando Jacob va a bendecir a los hijos de José, ¿sí? Finalmente esto se daría. Nosotros cuando vamos a ver en las tribus, ¿sí? En la repartición de las tribus, no vamos a escuchar probablemente, o no vamos a ver en el mapa, ¿sí? En el mapa que normalmente vemos de la distribución de las tribus de Israel, vemos por ejemplo Judá, vemos Zabulón, vemos Isaacar, vemos el Dan, ¿sí? Aser, pero sin embargo no vemos la tribu José, por ejemplo, no vemos ahí que diga José, ¿no? Y esto, ¿por qué razón? Porque Jacob bendice a los hijos de José, ¿sí? Aquí hay una bendición en la cual directamente Jacob bendice a los hijos de José, que son Efraín y Manasés. Y cuando él va a dar esta bendición a los hijos de José, sucede algo interesante. Algo que digamos se repetiría un poquito la historia. ¿Qué es lo que va a pasar? Trae José a sus 2 hijos, el primogénito era Manasés, entonces José lo que hace es poner en la mano derecha de Jacob, pone a Manasés, y en la mano izquierda de Jacob pone a Efraín, ya que el primogénito era Manasés, por consiguiente la bendición principal la tendría Manasés, la bendición de primogénito. Sin embargo, vemos que lo que hace Jacob de tener sus manos ahí, tal como José le había puesto ya a sus hijos, lo que hace Jacob es cruzar las manos. Y en ese momento, él bendice a José, y cuando va a dar la bendición para Efraín y Manasés, y José se da cuenta, se percata que su papá tiene las manos de una forma inversa, ¿sí? Que la mano derecha estaba sobre Efraín. Entonces José protesta ante esto. José no está de acuerdo y dice: hey papá, no puede ser así porque el primogénito es Manasés. Y lo que le dice Jacob es: yo lo sé. Le dice: lo sé. O sea, Jacob sabía que la bendición sería para Efraín. Y aquí se vuelve a repetir la historia. Recordemos que el primogénito de Abraham fue Ismael, pero la promesa vino con Isaac. Recordemos que el primogénito de Isaac fue Esaú, pero la promesa vino con Jacob. Entonces vemos aquí que el menor está sobre el mayor, ¿sí? Rompiendo todos los esquemas, ¿sí? Sobre la primogenitura, en casos muy específicos por un asunto netamente soberano de Dios. Y aquí una vez más sucede eso. Efraín estaría sobre Manasés. Efraín estaría recibiendo esa bendición sobre su hermano Manasés. Y esto tendría cumplimiento más adelante, ya que Efraín sería una de las tribus dominantes dentro del reino del norte, ¿sí? Y esto lo vamos a ver cuando ya estemos, cuando continuemos lecturando, ¿no? Más adelante lo vamos a saber. Sin embargo, aquí está entonces la bendición sobre Efraín. Bien. Capítulo 49. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste, él subió a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos, sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz
y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león, o como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Isaacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar, y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. A Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. En cuanto a Aser, su alimento será sustancioso, y él dará manjares de rey. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Después les ordenó y les dijo: voy a ser reunido mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón hitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Efrón hitita para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Het. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido a su pueblo. Bien, este es el capítulo 49, ¿no? Habíamos mencionado ya en el capítulo 48 que Jacob había bendecido, ¿sí?, a Efraín y Manasés. Efraín y Manasés serían esas, ellos tendrían esa bendición, ¿no?, de poder tener, sería la media tribu de Efraín, la media tribu de Manasés, que conformarían esa tribu de José. Y Jacob va a dar la bendición a cada uno de sus hijos. Y aquí no me voy a detener en todos porque vamos a ver, digamos, algunos puntos nada más. Y algunos otros los vamos a entender cuando lecturemos más adelante. Y probablemente allí regresaremos, ¿no?, para poder comprender un poquito mejor el texto, ¿sí? Ya que aquí esta bendición tiene que ver también con cosas que va a profetizar Jacob para sus hijos en el futuro, ¿sí? Pero hay puntos que sí los conocemos, como por ejemplo el caso de Rubén. Recordemos qué sucedió con Rubén.
Rubén dice que se acostó con la mujer, con la concubina de su padre, ¿sí? Entonces esto sería uno de los puntos que quitaría su primogenitura. Y eso es lo que menciona aquí. Versículo 49, versículo 4 dice: incontrolable como el agua no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió mi lecho. Esta conducta de Rubén con la concubina de Jacob llevaría a que pierda esos derechos de primogénito. Y es ahí donde bien claro menciona Jacob: no tendrás preeminencia. ¿Por qué razón? Porque él era el primogénito, ¿sí? Versículo 3 dice eso: tú eres mi primogénito, mi poderío, el principio de mi vigor. Pero el verso 4 le dice: no tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre. Entonces, ¿cómo entenderíamos la bendición de Rubén si nosotros no hubiésemos leído los capítulos anteriores? Definitivamente no lo podríamos entender. Pero como ya lo hemos leído, entonces ya lo sabemos, porque siempre mencionaba yo: recuerden esto, y era para algo que justamente ahora lo estamos viendo. Luego viene Simeón y Leví. Recordemos que Rubén era el primogénito, de ahí venía Simeón, Leví, y de ahí venía Judá. Fueron los 4 primeros hijos que tuvo Lea. Entonces, ¿qué sucede con Simeón y Leví? Recordemos que Simeón y Leví, cuando Dina, su hermana, es deshonrada, Simeón y Leví mataron a los de Siquem. Entonces, eso sangriento que hicieron con un engaño que nada justifica, digamos, el hecho de lo que le había sucedido a Dina, definitivamente no era una justificación para que ellos hagan violencia. Entonces, lo que ellos habían hecho definitivamente pondría en riesgo la paz de Israel. Y es por eso que claramente aquí, en la bendición para Simeón y Leví, menciona lo siguiente: Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación descarretaron bueyes. Entonces ahí Jacob les está recordando qué es lo que ellos hicieron con Siquem. Entonces, la violencia que ellos utilizaron no estaba justificada de ninguna manera, ¿sí? De ninguna manera fue justificada esta violencia con la cual ellos actuaron. Definitivamente aquí estaba sucediendo algo que no estaba bien. Esto pondría en riesgo la paz, y por eso Jacob aclara, y en el versículo 7, en la parte final, dice: los dividiré en Jacob, ¿sí? Y los dispersaré en Israel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Y efectivamente, puesto que Simeón no va a mencionarse en la bendición de Moisés más adelante, ¿no? Esto lo vamos a ver, como digo, más adelante. Y Simeón va a tener ciudades, pero dentro, ¿sí? Dentro del territorio de Judá, ¿sí? O sea, van a estar dispersos dentro del territorio de Judá. Y con Leví va a pasar algo similar. La tribu de Leví, que sería la tribu sacerdotal más adelante. Si esto es como un adelanto nada más, no nos hagamos tanto un tema, porque lo vamos a ver después. Simplemente lo estoy comentando como una introducción a esto. La tribu de Leví sería la tribu sacerdotal, y también sería una tribu que estaría dispersa, sí, porque estaría dispersada, ¿no? Dentro de todas las tribus, ¿sí? Entonces habría luego un posterior cumplimiento, ¿no? Menciono esto porque en estos 3 casos nosotros lo hemos visto ya, ¿no? Hemos visto las razones por las cuales la bendición es en esa manera. Y vemos también la bendición a Judá, ¿sí? A Judá, y ya aquí hay una bendición especial para con Judá. Veamos los versículos que se toma para poder bendecir a Judá. Menciona que sus hermanos se inclinarán a él. Y esto se va a cumplir cuando David derrote a Goliat, por ejemplo, ¿no? Y todas las guerras, como David, como un gran guerrero, todas las tribus se inclinarían ante David, ¿sí?
Menciona al león porque el león pues es símbolo de fuerza, símbolo de valor, ¿sí? Entonces también menciona allí el cetro no se apartará de Judá, que tiene que ver el cetro con los reyes, ¿no? Ya que aquí mencionaría, digamos, sería una profecía de lo que sería luego el pacto davídico. Ese pacto davídico mencionaría que de la descendencia de David serían pues los reyes, que el reino no se apartaría de la casa de David, ¿sí? Y esto tendría cumplimiento porque llegaría esta línea hasta nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, aquí está la bendición de Judá, ¿no? Y así cada uno de los hermanos, ¿sí? Tiene una bendición muy especial que luego cuando estemos en el lecturando los pasajes, ¿sí? Correspondientes, recordaremos estas bendiciones, ¿sí? Lo vamos a recordar. Así que no tratemos, digamos, de entrar mucho en estos textos porque luego los vamos a comprender mejor cuando sucedan los hechos. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En el caso de Dan, en el versículo 17, dice: sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. ¿No? Como serpiente, dice, ¿no? Como serpientes, Dan serpiente junto al camino, ¿no? Recordemos que así como la serpiente, así también ellos tuvieron, pues, de la tribu de Dan, ¿sí? Tuvieron a Sansón, que sin ayuda pudo derrotar a los filisteos, ¿no? Atacó a los filisteos de una forma feroz, ¿no? Como una serpiente, sin ninguna clase de ayuda, ¿no? Y así vamos a ir viendo cada detalle en el futuro cuando estemos lecturando, sea en Josué o en Jueces, ¿sí? Vamos a ver ahí algunos detalles más adelante. Bien, pasamos al capítulo número 50. ¿Sí? Hasta aquí ya Jacob ha muerto. Hay un detalle más que me estaba olvidando de la muerte de Jacob. Jacob finalmente ya va a morir, ¿sí? Pero recordemos, ¿sí? Recordemos el petitorio que había sido dado de parte de Jacob, que no lo deje en Egipto, sino que él sea enterrado en la cueva de Macpela, ¿sí? Y en el versículo número 31 encontramos un dato interesante, que eso también lo había mencionado anteriormente, que lo recordemos. ¿Por qué razón? Porque nos da un dato. Versículo 31, 49, versículo 31. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, ¿sí? El patriarca Abraham con la matriarca Sara. Luego dice: allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. El patriarca Isaac y la matriarca Rebeca. Y allí sepulté yo a Lea, dice Jacob. Esto significa que ahí en la cueva de Macpela, donde están enterrados los patriarcas, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, está Jacob y Lea, ¿sí? Por eso cuando empezamos nosotros con la lectura, cuando Jacob se enamora de Raquel, menosprecia a Lea, recordemos que mencionaba y les decía que pues la menospreciada sería quien le daría la mitad de las tribus a Israel, ¿sí? 6 hijos, la mitad de las tribus. Habría bendición ahí en Lea, puesto que de Lea viene nuestro Señor Jesucristo, porque de Lea viene Judá y de Judá viene David, de David viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una importancia aquí, ¿sí? En lo que Dios estaría haciendo y obrando en la vida de Lea, ¿sí? Entonces eso no lo olvidemos, porque a veces, como digo, tomamos la historia de Jacob y Raquel como algo súper romántico, ¿no? Y hacemos mucho romanticismo ahí, pero poco hablamos de los propósitos de Dios, de la soberanía de Dios, del favor de Dios y cómo Dios ve el menosprecio que hay sobre Lea. Y vemos luego quién tiene esa honra de poder estar en la cueva de los patriarcas y las matriarcas, es la matriarca Lea. Entonces, un dato interesante que deberíamos tenerlo en cuenta. Y bueno, esto es materia de
de un estudio mayor tal vez, pero creo que con eso nos da una idea de algunas cosas. Capítulo 50, el último capítulo que vamos a lecturar de Génesis. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Y ordenó José a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Y cuando pasaron los días de luto por él, habló José a la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia ante vuestros ojos, os ruego que habléis a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ahora pues te ruego que me permitas ir a sepultar a mi padre, y luego volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. Y cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron: este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Mizraim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón hitita, junto con el campo para posesión de una sepultura. Y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservará la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Y José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os cuidará, y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Bien, vamos a ver ya el capítulo final de Génesis, el capítulo 50. Finalmente muere Jacob, ¿sí? Muere Jacob y se va a cumplir lo que él había solicitado, ¿sí? Que finalmente sería él enterrado en la cueva de Macpela. Aquí vemos algo interesante: los egipcios lloraron a Jacob, ¿sí? Hubo un duelo bastante grande, ¿sí? Era un duelo doloroso, dice la Escritura.
Qué interesante, ¿no? Entonces, luego de sepultar a su padre, ya José regresa a Egipto, él, sus hermanos, todos los que habían ido con él, para poder sepultar a Jacob. Entonces, Jacob fue enterrado en la cueva de Macpela junto con los patriarcas, ¿sí? Entonces ahí se cumple ya el entierro, ¿no? De Jacob, y estaría junto a Abraham, Isaac. Luego vemos ya algo previo a la muerte de José, ¿sí? En la última parte de este capítulo, que cuando llegan pues los hermanos, dice, de José, al ver que su padre había muerto, pensaron que José les guardaba rencor y dijeron, bueno, ya Jacob, nuestro padre, ha muerto, ahora pues de repente él va a tomar venganza, él va a tomar represalias, ¿qué va a hacer de nosotros, no? No sabemos, no podemos argumentar de que este mensaje ellos lo hayan inventado, ¿no? Quizás algunos son muy ligeros en pensar esto, pero como hemos mencionado, lo que la Escritura no dice, pues procuramos mantener cierta reserva y ceñirnos a lo que dice la Escritura, ¿no? Entonces, no sabemos si realmente Jacob le dijo esto a sus hermanos, a los hermanos de José, o fue que ellos definitivamente tomaron esta iniciativa porque se veían digamos, con este miedo de que quizás José podría tomar represalias con ellos, ¿no? Por lo que ellos le habían hecho a él. Entonces dice, enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando hablaron. O sea, cuando este mensaje viene para José, José llora. ¿Por qué? Porque de alguna forma ellos, lo que sí está claro, es que ellos estaban temerosos, ¿no? Ellos estaban temerosos pensando de que José estaba probablemente a guardar rencor sobre ellos, a tener represalias sobre ellos. Y por eso ellos quieren de alguna forma congraciarse ahí con José y hacer recordar algo que su padre habría dicho. O sea, no por iniciativa de José, sino porque su padre lo dijo, sea que lo haya dicho o no. Y obviamente José llora ante esta situación, pero va a decir algunas verdades que son importantes nosotros tenerlas en cuenta. Versículo 18, entonces sus hermanos se postran y le dicen, he aquí somos tus siervos. Pero ¿cuál es la respuesta de José? ¿Estoy yo en lugar de Dios? Es lo que va a mencionar en el verso 19. José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Es decir, lo que José está aquí reconociendo es que finalmente Dios es quien juzga, que él no tenía por qué guardar algo contra ellos o hacer algo contra ellos, porque finalmente el asunto de juzgar, de ver, ¿no? Y aquí habla de su pecado, y o sea, José no estaba en la posición de que él pudiera hacer algo. Finalmente, Dios soberano es el que gobernaba la vida de José, ¿no? Y es Dios quien cumpliría pues sus propósitos, ¿no? Entonces, verso 20 es clave, es un versículo clave para poder entender nosotros la soberanía de Dios, ¿sí? Poder entender la soberanía de Dios y que Dios cumple sus propósitos. Y esto quizás nos va a sonar como que medio complejo entenderlo, pero es lo que la Escritura dice, ¿no? Versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal. Escúchelo bien. Le está diciendo a sus hermanos, ustedes pensaron que me estaban haciendo mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ya José había mencionado anteriormente que es el Señor el que lo envió delante a Egipto. Y aquí José una vez más va a afirmar la soberanía de Dios, ¿sí? Al decir, ustedes pensaron hacerme mal, es decir, ustedes me vendieron, no con un buen corazón pensando en los propósitos de Dios, porque ustedes no lo hicieron con ese corazón. Ustedes me vendieron pensando en mal, ustedes querían mi mal. Pero Dios
tornó aquello. Y Dios dice, para que todo esto sucediera y se preservara la vida de mucha gente. Ojo, esto no es que a Dios lo sorprendió, y esto es un poquito a veces complejo de entender, ¿no? Ya habrá momento para hablar más ampliamente acerca de la soberanía de Dios, que a nuestra mente humana es complejo, muy complejo poder entenderlo, ¿no? De que Dios lo sabe todo, Dios lo gobierna todo, Dios tiene el control de todo, a Dios no se le escapa nada, ¿sí? Porque si no, no sería Dios. Pero Dios, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable, soberano, santo. Entonces, Dios soberano tenía ya dentro de su plan, dentro de su propósito, que Israel llegaría a Egipto. Y en el corazón de Dios estaba que a través de José, Israel llegaría a Egipto. Pero para que exista este cumplimiento, sucede lo que sucedió. Y aunque podamos verlo como algo, wow, qué terrible, pues finalmente era necesario que José cruce esta etapa sufriente como esclavo para que pudiera de alguna forma afirmar su fe, ser probado también en su fe, y mañana más tarde él estaría puesto en una posición importante, prácticamente él siendo el rey, porque él estaba ahí, sus órdenes eran como si fuera el rey mismo o faraón mismo. Entonces, recordemos siempre y subrayémoslo si es posible este versículo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios sigue gobernando en su trono todo el tiempo. Eso no lo olvidemos. A veces pensamos como que Dios está descansando, como que Dios está de vacaciones, como que Dios no ve lo que está sucediendo, como que Dios no está en este asunto, o como que algo está planeado a hacer el mal y como que Dios solamente trata de buscar reorientarlo, pero no. Debemos saber de que Dios es soberano. Hay cosas que nosotros no lo vamos a entender. Aún en nuestra vida no lo vamos a entender. Pero Él es soberano. Cuando entendemos la soberanía de Dios, cuando reconocemos la soberanía de Dios, probablemente allí vamos a entender muchas cosas. Y por eso es necesario que estos textos los tengamos bien claros. Porque cuando vemos la soberanía de Dios en nuestra vida, no nos sorprenda lo que viene aconteciendo, lo que viene pasando. Dios sigue gobernando en su trono todo el tiempo. José muere de 110 años, ¿sí? Y finalmente José va a pedir que él sea llevado, que no sea dejado en Egipto, sino que sus huesos sean llevados a Canaán cuando ellos sean librados, ¿no? Es lo que menciona el verso 24. Dice, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. José creyó la promesa del Señor. José creyó la promesa de Dios que finalmente Dios los rescataría, ¿sí? Dios los llevaría nuevamente para poder entregarles la tierra prometida, que Dios los sacaría de Egipto, que la estancia en Egipto sería solamente temporal, que la estancia en Egipto solamente sería un peregrinaje, pero que no era la tierra final. Así como nosotros hoy estamos aquí en esta tierra, pero este no es nuestro destino final, sino que creemos que somos peregrinos en esta tierra, pero nuestro destino final está en la tierra prometida, que es la vida eterna allá en el cielo. Es lo que nosotros creemos. Entonces, José creyó la promesa del Señor y pidió que sus huesos sean llevados a esa tierra prometida. De una forma figurada, entonces, es aquello que nosotros también creemos hoy en día, que nuestro destino final es la tierra prometida allá en el cielo. Bien, con esto hemos concluido este capítulo 50 y por consiguiente
damos por finalizado la lectura del libro de Génesis. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves que no debemos olvidar, digamos, cuando revisemos, si por alguna razón no vimos todos los videos? Existen pasajes o existen puntos que debemos de tenerlos claros, porque de lo contrario no vamos a poder comprender lo que viene. Y va a sonar como que estamos hablando en otro idioma y quizás va a ser un poco difícil poder entenderlo si es que no están estas bases bien claras. Número 1, recordemos la creación, ¿sí? En los primeros capítulos, ¿por qué Moisés? Moisés es quien, ¿no? De manera de introducción, Moisés es quien se le atribuye la escritura, la autoría de estos libros. Si bien es cierto, son inspirados por Dios, pero existe un autor humano, ¿sí? Inspirado por Dios, que es el que escribió estos libros, y a quien se le atribuye los libros de la ley, pues es a Moisés, ¿sí? Es a Moisés. Entonces aquí Moisés está ya por tomar la tierra prometida, ¿sí? Están en el desierto, pero este pueblo que estaba frente a Moisés, que iba a tomar la tierra prometida, era un pueblo que había nacido en el desierto. Recordemos de que de todo este pueblo, los únicos que habían sobrevivido, de los que habían salido de Egipto, fueron Josué y Caleb. Los demás todos murieron. Y los que estaban ahí con Moisés para ingresar a la tierra prometida habían nacido en el desierto, habían comido maná toda su vida. Por consiguiente, ellos no conocían probablemente mucho acerca de toda la historia anterior, acerca de los patriarcas, de sus padres. Y Moisés hace una recopilación para poder reconocer esa tierra, aquella tierra que el Señor le había prometido a Abraham y que había hecho un pacto con Abraham. Asimismo, a través de esto de Génesis, vamos a poder reconocer aquellos enemigos terribles de Israel, que provienen, ¿de dónde provienen? Provienen de esas tribus o de esas descendencias desechadas, que no adoraron a Dios, que faltaron a Dios, que rechazaron a Dios, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aquellos enemigos de Israel. Entonces, Génesis es un libro clave para poder entender los demás. Aparte que Génesis agrupa una cantidad de tiempo mayor, ¿sí?, que los demás libros, ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, Moisés se va desde el principio, ¿sí? Va a hablarnos del principio, no del principio de Dios, recordemos eso siempre, sino que Dios es preexistente, autoexistente. No es el principio de Dios, sino es el principio de la creación de lo que nosotros, ¿sí?, necesitamos saber o ver, y de lo que nosotros conocemos. Entonces, en el principio crea Dios los cielos y la tierra. Recordemos que Dios crea los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. ¿Por qué razón? Recordemos, no es de que todo estaba desordenado y esté hecho un fiasco, no, sino que la tierra estaba sin orden y vacía. ¿Por qué razón? Porque Dios en esta creación ordenaría en los 3 primeros días y luego llenaría en los 3 días posteriores, ¿no? Y esto es lo que acontece, esto es lo que sucede en la creación, ¿sí? Entonces hay una diferenciación ahí. Para más detalle, veamos el video del capítulo 1. Otro punto importante es definitivamente la creación del hombre y la mujer, ¿sí? Ya que el Señor los crea, varón y hembra, y los crea a su imagen y semejanza, ¿sí? El Señor crea a Adán y Eva a su imagen y semejanza, ¿sí? A imagen y semejanza de Dios los creó, ¿sí? Esto va a cambiar, va a ser modificado posteriormente, ¿sí? No vamos nosotros a ver que posteriormente ya no son creados a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y a semejanza de Adán serían ya creados, ¿sí? Eso lo vemos en el capítulo 5, versículo 2, dice: varón y hembra los creó y los bendijo.
capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios los hizo, dice claramente. A semejanza de Dios los hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Pero ¿qué dice el versículo 3? Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. ¿Sí? Entonces, definitivamente hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia ahí en cuanto a imagen y semejanza, ¿sí? Al ver a Adán y Eva, pues eran imagen y semejanza de Dios mismo, ¿sí? Pero ya en adelante vemos de que fue a imagen y semejanza de Adán. Eso ocasionó obviamente el pecado. Luego vemos nosotros en el capítulo 2, ¿sí? Detalles acerca del hombre y la mujer, y uno de los puntos importantes, la institución también del matrimonio. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su mujer, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? Vemos también, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban, ¿sí? No había vergüenza en ellos, pero luego vamos a ver que el pecado va a traer vergüenza, ¿sí? O sea, aquí la desnudez no era un problema, no había vergüenza, pero luego, ¿sí?, del pecado va a haber vergüenza. Luego vemos ya la desobediencia, la caída. La serpiente astutamente hace caer, cae Adán y Eva. Y aquí un punto que debemos tenerlo claro también para todo en adelante, porque aquí rige, esta es la primera promesa, este es lo que llamamos el protoevangelio, ¿sí? La primera promesa del Señor, ¿sí?, acerca de su evangelio, que es Génesis 3:15. Grabémoslos bien clarito en nuestra cabeza. Génesis 3:15. La promesa de la simiente, ¿sí? Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Aquí parte esa promesa de Dios, que vendría una simiente, que hay una simiente prometida. No se sabía cuál sería esa simiente, quién sería esa simiente. Lo único que se sabía que había una simiente, había una esperanza. Esta simiente vendría de la mujer, y se espera de aquí en adelante, ¿sí?, esa promesa, y ellos están esperanzados que vendrá la simiente, que vendrá la simiente, que vendrá la simiente. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor se lo había prometido. Entonces, eso debemos recordar. Génesis 3:15 es la primera promesa de la redención, ¿sí? La primera promesa de la redención es en Génesis 3:15. Grábeselo bien clarito para toda la vida. El capítulo 4 encontramos Caín y Abel, ¿sí? Clave, aquí vemos, me había olvidado, en el capítulo 3 encontramos la causa el castigo por el pecado, ¿sí? Y también vamos a ver cómo el Señor, ¿sí?, Adán va a creer la promesa del Señor y le va a poner por nombre Eva, su mujer, ¿sí? Entonces vemos ahí también la fe de Adán, y también vamos a ver cómo el primer sacrificio que el Señor hace es dado por Dios mismo, y Dios instituye el primer sacrificio, ¿sí? Dios va a instituir el primer sacrificio, Dios es quien lo va a realizar. Versículo 21 dice: el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces nosotros entendemos claramente que para que haya habido pieles para poder vestirlos, ¿sí?, tuvo que haber un sacrificio. ¿Quién lo hizo? El Señor, ¿sí? El Señor instituyó ahí el sacrificio. Vemos el principio del sacrificio, el primer sacrificio. Posteriormente vamos a ver Caín y Abel. Aquí vemos el principio de la ofrenda, ¿sí? Y recordemos de que no fue que Caín, su ofrenda fue mala porque no fue un animal, sino porque fue fruto de la tierra. No, falso. Recordemos que esto se aclara más adelante en el Nuevo Testamento, y era porque el corazón de Caín era malo, ¿sí? Entonces recordemos eso, el principio de la ofrenda que está claramente aquí en Caín y Abel, un principio que abarca para toda la escritura. Y Caín, esperándose que sea quien mate a la simiente de la serpiente, termina matando
a su propio hermano, ¿no? Más adelante viene la descendencia de Caín. Recordemos a Lamec, ¿no? Quien ingresa lo que sería la poligamia, y se siente orgulloso de eso, se siente un hombre muy poderoso, ¿sí? Y de la descendencia de Caín pues no vendría nada bueno, digamos. Luego viene la promesa de alguna forma por la línea de Set. Vemos personajes que empiezan a seguir al Señor. Un personaje que no vio muerte, recordemos a Enoc, recordemos también al hombre más longevo que hubo en toda la tierra, Matusalén. Y finalmente pasa todo rápido esa genealogía de Set para poder llegar hasta Noé, ¿no? Entonces de Set se centra en Noé la escritura, y en el capítulo 6 empieza como la maldad de los hombres había incrementado terriblemente, se halla Noé y Dios salva a Noé y a su familia, ¿no? El principio ahí de cómo Dios guarda la familia lo vemos también ahí en Noé. La promesa de el pacto que Dios tiene con Noé, que es el pacto noéico, en el cual el Señor pone su arco y establece que no destruirá la tierra con un diluvio a todo lo que hay dentro de ella a través de un diluvio, ¿no? Esto queda claro y queda prometido hasta el día de hoy. Nosotros, esto sigue vigente. ¿Por qué razón? Nosotros podemos ver el arco. Claro que si nosotros cuando vemos el arco recordemos la promesa que el Señor le hizo a Noé. Dios hizo su pacto para con Noé. La Biblia también nos revela que los hombres, ¿no?, en los cuales el Señor va a escoger soberanamente, si bien es cierto, pudieron empezar bien o pudieron empezar mal, pero finalmente cada uno de ellos tuvo algo, ¿sí? Tuvo algo, no fueron totalmente perfectos, ¿sí? No es que hubo perfección absoluta en ellos, ¿sí? Tuvieron siempre un punto débil, ¿no? ¿Para qué está escrito eso? Para poder demostrar que finalmente Dios soberanamente, su salvación es por gracia, no es por obras, para que ningún hombre se gloríe. Entonces, Noé también, todo estuvo bien hasta que Noé plantó una viña, se emborrachó, se desnudó y trajo problemas. Vemos luego la Torre de Babel también, y de ahí ingresamos a Abraham. Hasta el capítulo 11, que es la Torre de Babel, donde hay la dispersión, ¿sí? La dispersión ya en diferentes naciones, sí, que esto había sido parte de, porque en la Torre de Babel ellos pretenden ser como, al tener una sola lengua, al juntarse, es como que no querían dispersarse, pero era necesario que se formen las naciones, y ellos querían hacer una torre de alguna forma que pudiera ellos tener la gloria, pero sin embargo vemos que Dios desbarata todo esto, los confunde, y a raíz de eso se dispersan, ¿no? Se dispersan sobre la faz de toda la tierra. Y de aquí se va a centrar ya la escritura a partir del capítulo número 12, se va a centrar en Abraham, ¿sí? Luego en Isaac, luego en Jacob y luego en José, ¿sí? Entonces vamos a ver a lo largo de todo Génesis, entonces, a partir del capítulo 12, que empieza con Abraham. Dios le va a dar una promesa a Abraham. Recordemos entonces que la línea de la simiente viene de Noé. Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Cam vendría Canaán, ¿sí? Vendría Canaán, que sería, Canaán es quien recibe la maldición, ¿sí? Por haber visto la desnudez de su padre a manera de burla, y que finalmente pues esto traería la maldición para Canaán. De Sem vendría la línea de la cual vendría Abraham, ¿sí? De Sem vendría esa promesa de la simiente, ¿no? Seguimos con la promesa de la simiente, no se ha ido todavía, esto permanece hasta nuestro Señor Jesucristo. De Sem viene Abraham, y de Abraham va a venir la promesa para Abraham. Vemos también Abraham, muchas cosas dentro de Abraham que ya lo hemos hablado, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Dios va a hacer un pacto con Abraham. Aquí hay puntos importantes. Uno, la circuncisión. Recordemos que el Señor establece un pacto con Abraham. Señal de esto es la circuncisión, ¿sí? Y este pacto abrahámico vendría para esta nación que el Señor formaría a través de Isaac. Entonces la promesa viene para con Isaac. Vemos cómo Abraham busca incluso esposa para Isaac a modo de poder preservar esa raza, digamos, ¿no?
dentro de su pueblo, de un mismo pueblo, para que no puedan contaminarse con otras naciones, de modo que terminen quizás adorando a otros dioses, porque esto era peligroso y era algo lo cual era propenso los israelitas. Y vemos más adelante, vamos a ver de que justamente estas uniones son las que provocan problemas en el pueblo de Israel, trae a debacle. Incluso uno de ellos llega a ser el mismo Salomón. Entonces vemos a Isaac, un hombre que tiene 2 hijos, Esaú, Jacob. Vemos también el problema del favoritismo en la familia, que viene y trae problemas familiares bien fuertes, y que esto también se trasladaría más adelante a Jacob. Pero Dios había escogido soberanamente a Jacob, ¿sí?, sobre Esaú. Isaac quiere hacer todo lo posible para que Esaú sea quien reciba la bendición, pero finalmente Dios es soberano una vez más. Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus pactos, Dios no pierde, Dios es el vencedor, Dios es el poderoso, y es Dios quien termina, quien había escogido a Jacob. Por consiguiente su palabra tenía que darse y ser determinado, ¿no? Luego vemos a Jacob, a causa de esta bendición que recibe, termina yéndose, y ahí es donde encuentra esposa, ¿no? Estamos haciendo un recorrido así muy escueto, muy rápido, solamente para recordar. Y vemos a Jacob enamorándose de Raquel, menospreciando a Lea. Sin embargo, Labán, con engaños, ¿sí?, con engaños, hace que Jacob se case con Lea, ¿no? Jacob había sido un engañador tremendo, pero el engañador termina siendo engañado y siempre fue engañado. Y eso lo hemos visto nosotros a lo largo también de lo que hemos venido leyendo en Génesis, ¿no? Como Jacob, el engañador, termina siendo engañado por Labán, termina siendo engañado por sus propios hijos, ¿sí? Entonces, qué terrible. Es una familia donde el engaño empezó ahí de alguna forma a estar presente en varios elementos. Vemos que Labán celebra una boda para Jacob con Lea. Él, sin saberlo, él se casa con Lea. Sin embargo, luego pide él casarse con Raquel, porque para él había sido estafado, él había sido engañado. Sin embargo, vemos, no mencionan nada más con Raquel, ¿sí? Eso, un paréntesis ahí, ya que vemos de que para con Lea hubo toda una boda tremendamente. Para con Raquel la Biblia no menciona nada, ¿no? Por eso digo que a veces nosotros romantizamos mucho, hacemos mucho romanticismo de algunos pasajes, porque no leemos el contexto, no leemos todo el pasaje en contexto y no nos damos cuenta de aquellos detallitos, ¿no? Pero sin embargo, Lea, la primogénita de Labán, es quien es casada con Jacob. Luego es tomada por esposa Raquel, sí, pero Lea sería la esposa principal realmente de Jacob. Pero Jacob en su corazón amaría más a Raquel, ¿no? Por consiguiente, esto llevaría a que su hijo favorito sea José, a causa de este favoritismo. Luego José sería vendido por sus hermanos y entraría todo ya una serie de problemas que empezarían aquí. En paralelo encontramos que Dina es deshonrada. Y ahí vemos en escena pues a Simeón y a Leví, que entran con engaños también una vez más. Está el engaño ahí, engañan, ¿sí? Porque venían de Jacob, pues, ¿no? El engañador. Pero ahí viene el engaño también una vez más. Simeón y Leví agarran la espada y terminan matando a Siquén y Amor por haber deshonrado a su hermana Dina y a todo su pueblo. Los exterminaron. Fue una matanza terrible, ¿no? Vemos también a Rubén. Rubén toma a una de las concubinas de su padre, ¿sí? Y esto también generaría un problema que luego traería consecuencias para su bendición como primogénito. Puntos que son relevantes también: Judá, ¿sí? Hay un capítulo específico que menciona a Judá porque es algo relevante, digamos, dentro de ello. En el capítulo 38 se hace un paréntesis ahí dentro de toda la línea de lo que se habla de José, para poder mencionar a Judá y a cómo es que llega Judá a tener esta descendencia por medio de Fares. ¿Por qué es importante mencionar a Judá? Porque de Judá vendría Fares, y de Fares vendría la descendencia para David, y de David vendría la descendencia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la razón por la cual las genealogías están aquí ubicadas, para poder saber de dónde provienen, cuál es la línea, cuál es la bendición y cómo Dios va cumpliendo sus promesas.
¿no? Si quisiéramos de alguna forma resumir toda la escritura, diríamos pues de que Dios es un cumplidor de promesas, es un cumplidor de pactos. Todo lo que Dios ha prometido está garantizado. Eso recordémoslo claramente. Todo lo que Dios ha prometido está totalmente garantizado, ¿no? De ahí se centra la escritura en José, y esto va a ser un preludio para lo que va a venir en el Éxodo. ¿Por qué razón? Porque a través de José Israel llega a Egipto. Esto había sido una promesa que Dios le había hecho a Abraham, que su pueblo, que Israel, llegaría, esta nación que él haría de Abraham, tendría que ir a Egipto y estaría en Egipto un promedio de 400 años, y que luego de esos 400 años el Señor enviaría un libertador que los sacaría de ahí. Ellos ingresarían a la tierra prometida, conquistarían esta tierra prometida, ¿no? Y la tomarían porque era la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, para que se dé todo esto, ellos tenían que llegar a Egipto en el momento indicado. Abraham en algún momento por hambre llegó a Egipto, pero no fue el momento indicado. Isaac, cuando hubo hambre, quiso ir a Egipto. El Señor se lo detuvo y le dijo, no es tiempo todavía. Pero en el momento cuando José llega de una forma inesperada para ellos, pero es la forma como el Señor los lleva a Egipto, y Dios confirma a Jacob que era ya el momento que ellos vayan a Egipto. Y luego de la muerte de José, que ya le hemos leído en el capítulo 50, el pueblo de Israel se va a multiplicar de una forma muy abundante, y ahí va a empezar los problemas, y eso ya lo veremos en el libro de Éxodo, ¿no? Entonces, de una forma, recordemos que todo viene a través de la línea de la simiente. No olvidemos Abraham, Isaac y Jacob. No olvidemos la línea, las 12 tribus. No olvidemos también que José recibe la bendición a sus hijos, Efraín y Manasés, que vienen a ser tribus que sí las vamos a mencionar, que sí las vamos a ver, que sí aparecen ahí en el mapa, Efraín y Manasés. Efraín va a ser una tribu que va a tener mucha representatividad en el reino del norte. Y todo esto es necesario, por eso reconocer esos nombres, al menos recordarlos de alguna forma, porque de ahí va a venir muchas cosas, ¿no? Leví, que sería luego la tribu sacerdotal. Entonces vamos a ver también más adelante, cuando ya lleguemos a Éxodo Levítico, muchas razones sobre esto, pero me queda animar a aquella persona que ha estado viendo estos videos a lo largo de estas 4 semanas en las cuales hemos abordado Génesis, y hemos ido de menos a más. Si en los primeros capítulos, la primera semana hemos tomado solamente un solo capítulo, y de ahí a partir de la segunda semana hemos ido ya incrementando, porque el reto es poder lograr esto en 1 año y medio. En 1 año y medio debemos haber culminado hasta Apocalipsis. Entonces no es una tarea fácil o sencilla. Quizás puedas estar por ahí un poco desanimado. Te aliento a que continúes. Si por ahí dejaste un capítulo, pues ponte al día. No dejes de leer la palabra del Señor. Es algo que debemos hacer nosotros todo el tiempo, de día y de noche. Vivimos para la gloria de Dios, debemos vivir para la gloria de Dios. Así que te insto, te animo a que puedas leer la palabra del Señor. Si no lees la palabra del Señor, vas a ser una persona desnutrida, ¿no? Es como que cuando no comes, cuando no te alimentas, pues así también la palabra del Señor es un alimento espiritual para el creyente. Si tú no te alimentas espiritualmente, sencillamente no vas a tener defensas, vas a estar desnutrido, te va a faltar vitaminas, no te vas a poder defender. Recordemos que nosotros, la palabra del Señor es nuestra arma también de defensa, y recordemos que aún el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en el desierto siendo tentado por Satanás, ¿qué es lo que sucedió? El Señor con la palabra, ¿sí? Con la palabra derrotó a Satanás. Entonces, por el poder de su palabra, tenemos que nosotros tener claro que su palabra pues es poderosa, ¿sí? Es poderosa, y debemos de leerla, meditar en ella, y no solamente eso, sino aplicar aquellas cosas que vamos lecturando, ¿sí? Procuremos aplicarlo, porque finalmente también, si solamente leemos y no aplicamos, no habremos hecho absolutamente nada. Entonces, leamos, apliquemos la escritura, lo que vamos aprendiendo, vayamos aplicándolo, que sea parte de nuestra vida, y que el Señor nos siga ayudando y nos siga bendiciendo para poder continuar paso a paso. Si usted tiene algunas preguntas, tal vez, si ya pasamos Génesis, pero tiene algunas preguntas, déjeme sus preguntas.
Si algún pasaje, algún versículo no le quedó claro, o quizás no lo tomé en cuenta porque quizás pensé de que era algo muy obvio, quizás yo pensaría, pero de repente usted no lo entendió, pues escríbame con confianza y póngame ahí qué versículo es el que no lo comprende fácilmente, para poder entenderlo. Si usted se adelanta más bien en la lectura, de repente lo lee un día antes que yo y tiene la pregunta ya lista, también envíela, ¿sí? Y en su momento lo vamos a responder, para que el Señor nos siga ayudando en esta lectura bíblica diaria y guiada, ¿sí? Entonces, que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias a cada una de las personas que pudieron haberse conectado al momento que empezamos la transmisión, y a aquellas personas también que están viendo este video a través de diferentes otras plataformas. Que el Señor los bendiga. Hasta el día de mañana.